Nuestro estudio de esta semana tiene como propósito mostrarnos en primer lugar quién era Jesús y en segundo lugar cómo alcanzar la vida eterna y por último el peligro de rechazar a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Así que te invito a que me acompañes hasta el final de nuestro maravilloso estudio. El título de nuestra lección número 9 es La fuente de la vida. Nuestro texto bíblico nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, de la siguiente manera: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que ir a Jesucristo, porque Él es el camino para la eternidad. Y si queremos llegar a nuestro Padre Celestial en las mansiones celestiales, pues tenemos que conocer la verdad, y la verdad es Cristo. Así que sin Cristo no llegaremos a la eternidad, no llegaremos al Padre, no tendremos la salvación eterna. Entonces es necesario que nosotros tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y amarlo, aceptarlo y obedecerlo en todo momento. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en nuestro estudio de esta semana. Por eso, en la primera parte, que lleva por subtítulo En Él estaba la vida, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 4 dice así: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En este capítulo, Juan nos está diciendo que Jesucristo, el Verbo, que existía antes que el mundo fuese creado, y que ese Verbo o la palabra dice que estaba con Dios, y esa palabra era Dios. En otras palabras, Jesucristo, que es eterno, pues dice Juan que en Él estaba la vida. Es decir, en Jesucristo está la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que Él puede dar su vida, pero también la puede volver a tomar. Jesucristo es eterno. Pero no solamente tiene vida en sí, sino que Él también es la fuente de la vida. Jesucristo es quien dio vida a cada ser creado. Pero no solamente de Él emana la vida en esta tierra, sino que en Cristo Jesús está la vida eterna. Es por eso que es importante que nosotros creamos en Jesucristo, porque Juan mismo dijo que él registró todo lo que se encuentra en su evangelio, a fin de que lo que escribió, pues podamos creer, y que creyendo en lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues tengamos vida eterna. Así que la fuente de la vida es nuestro amado Salvador Jesucristo, porque en Él está la vida, y de Él emana la vida para este planeta Tierra y todo lo que respira. Pero en Él está la salvación, la vida eterna. Por eso, en San Juan capítulo 3, verso 15 y 16 dice así: Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted y yo
queremos tener vida eterna, necesitamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Por eso, mi apreciado, yo te invito a que puedas acudir, que puedas buscar a la vida que es nuestro amado y Salvador Jesucristo. Recuerda que sin Él no obtendremos la vida eterna. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es que Jesús vino al mundo? Pues Él vino a tomar nuestro lugar, porque nosotros fuimos golpeados por el pecado y el ser humano era esclavo del pecado y aún sigue siendo esclavo del pecado. Por lo tanto, la única manera que el ser humano pueda obtener vida es a través de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Por eso que Él vino a la tierra a tomar el lugar del ser humano, cambiando la muerte del ser humano por la vida. Es por eso que solamente en Cristo Jesús tendremos vida eterna. En la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Palabras de vida eterna, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 68, dice así: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Él mismo lo dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo es que tendremos vida eterna. Porque si Jesús no hubiese venido a este mundo, pues nosotros estaríamos perdidos. Es por eso que a través de su vida, muerte y resurrección es que ahora tenemos la vida eterna y Él nos la ofrece gratuitamente por gracia, por amor, por misericordia y porque para siempre es su amor para con nosotros. Esto es maravilloso, pero el único que tiene palabras de vida eterna es nuestro amado y Salvador Jesucristo. Es por eso que Jesucristo dijo que Él nos daría vida y vida en abundancia. Es decir, la vida en esta tierra, el único que puede regenerar nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. O sea, transformarnos. Pero también en el tiempo del fin, el único que nos va a dar vida, vida eterna, es Cristo Jesús. Oh, mis apreciados, Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Es por eso que usted debe de creer, confiar en Cristo Jesús, porque sin Él estaríamos perdidos. Pero para alcanzar la eternidad hay que creer. Por eso lo que acabamos de leer dice: Pedro, nosotros hemos creído en ti. La única manera de alcanzar la vida eterna es creer en Jesús, arrepentirse y confesar nuestros pecados. Y entonces Jesucristo nos dará la vida eterna en el tiempo del fin. Oh, mis apreciados, la fe es un don de Dios. Él es quien nos ayuda a creer a través del Espíritu Santo, pero no nos puede obligar a creer y aceptar a Jesucristo. Usted tiene que creer en Jesucristo, que verdaderamente vino a este mundo a morir por ti, a morir por mí, y que por su gracia hoy hemos sido salvos de la condenación del pecado al tomar nuestro lugar. Ahora, solamente espera que usted y yo realmente lo aceptemos y creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo
el hecho de creer y el nuevo nacimiento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, es decir, todos aquellos que creyeron en Él, que lo aceptaron como su Salvador personal, pues dice el texto bíblico que al creer, dice que Dios les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que estos no nacieron de sangre, ni por voluntad humana, ni mucho menos por deseos naturales. Es decir, que es cierto, nosotros nacimos de una mujer, fuimos engendrados por nuestros padres terrenales, pero ahora dice que los que recibieron a Jesucristo, los que creyeron en Él, lo aceptaron, pues Dios les dio el derecho el poder de ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creyeron y nacieron de Dios, es decir, cuando se convirtieron a Dios, cuando pasaron por las aguas del bautismo, porque usted sabe muy bien que ahí es donde uno nace de nuevo a través del agua y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted y yo somos hijos de Dios, pues ya debimos de haber creído y pasado por la experiencia de la conversión a través del santo bautismo. Y si usted todavía no lo ha hecho, le invito a que no solamente crea en Jesús, sino que dé el paso de fe y bajar en las aguas del bautismo para nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Esa es la invitación de nuestro Padre Celestial para usted que todavía no ha bajado en las aguas del bautismo. Le invito o la invito a que tome su decisión ya por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no es solamente creer, sino bajar en las aguas del bautismo para nacer. Por eso dice el texto bíblico: mas a cuantos lo recibieron, es decir, creyeron en Él, lo aceptaron como su Salvador personal, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la carne, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que el primer paso para poder ser hijo de Dios es creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y en segundo lugar es bajar a las aguas del bautismo y nacer de nuevo para ser una nueva criatura. Entonces somos ya hijos de Dios. Mis apreciados, sigamos a Cristo Jesús y perseveremos para que cuando Él venga por segunda vez obtengamos la vida eterna. Ahora, en la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Rechazar la fuente de la vida, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 5, dice así: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Qué tristeza que aquellos que anhelaban alcanzar la salvación, que pretendían haber creído en Jesús, realmente cuando el Mesías vino, cuando el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a los suyos, pero esos que pretendían haber creído en el Redentor, cuando llegó, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no creyeron en él, lo rechazaron, lo despreciaron, lo ultrajaron, lo golpearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, luego lo crucificaron, clavando sus manos
y sus pies sobre el madero. Oh, mis apreciados que me escuchan, Jesucristo vino a alumbrarles en medio del pecado, en medio de las tinieblas, y ellos vieron la luz de la salvación, pero ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no creyeron en él. Es por eso que es peligroso pretender ser creyente cuando en realidad podemos estar perdidos como los judíos que pretendían creer en Jesús y esperándolo para que los salvara, pero cuando Él vino, lo despreciaron. Oh, mis apreciados, nuestro Padre Celestial no quiere que usted y yo caigamos en el error, en el engaño del enemigo. Y cada vez más surgen predicadores, pareciera verdad lo que dicen, pero es pura mentira, es puro engaño satánico, con tal de que usted y yo nos perdamos. El enemigo se disfraza de luz, parece que fuera verdad lo que dicen muchos a través de la palabra de Dios, pero es mentira y para su propia perdición. Es por eso que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado lo que leemos. Tenemos que estar seguros de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la fuente de la verdad. Y Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no llegaremos a la eternidad. ¿Por qué? Es que es peligroso lo que escuchamos. Porque se acuerdan de los 12 espías que fueron enviados por Josué a espiar la tierra prometida. Pues bien, cuando regresaron los 12, 10 de ellos comenzaron a decirle al pueblo todo negativo. Y cuando el pueblo escuchó que habían gigantes y que ellos parecían langostas, pues todo fue negativo, y eso fue el pecado del pueblo, haber desconfiado de Dios. La incredulidad fue lo que los llevó a regresar o a querer regresar a Egipto. Pues mi apreciado, no nos dejemos engañar por el enemigo. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos nos puede llevar a desconfiar de la verdad que hemos escuchado o que hemos creído, que hemos conocido. Tenemos que tener cuidado porque eso nos puede llevar a la desconfianza, a la incredulidad. Y eso fue el pecado del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos no entraron a la tierra prometida. Que no caigamos en ese ejemplo de desobediencia y de incredulidad, sino que seamos verdaderamente creyentes, hijos de Dios. En la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Condenación, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17 en adelante así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, o sea, de Jesucristo. El que cree en él no es condenado, o sea, en Jesucristo. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Noten que la condenación es por no haber creído en Jesucristo, por no haberlo aceptado. Es por esa razón que la humanidad será condenada. Obviamente, todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, que no la aceptaron como su Salvador personal, que no fueron capaces de creer en Jesucristo, a pesar de la luz que brilló delante de ellos, o sea, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, pero prefirieron vivir en la oscuridad, es decir, prefirieron vivir en el pecado, deleitarse del pecado, pues la condenación será por haberse quedado ahí en el pecado y no creer en Jesucristo, no aceptar a Jesús. Oh, mi apreciado que me escuchas, tengamos mucho cuidado, porque seremos condenados si al fin llegamos a rechazar a Jesucristo. Hoy día
hay muchos cristianos que se han vuelto en contra de Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que han abandonado el camino que lleva a la eternidad, que han abandonado la verdad que han conocido, que han abandonado la vida. ¿Por qué? Porque el camino, la verdad y la vida es nuestro amado y Salvador Jesucristo. Así que la condenación es no haber creído en Jesucristo. A pesar de haber visto la luz del Evangelio, la luz de la salvación, pero prefirieron vivir en el pecado y rechazar a nuestro amado Salvador Jesucristo, la fuente de la vida. Y rechazar a Jesucristo es igual a decirle, no quiero vivir, quiero la muerte. Así que, mi apreciado, tengamos mucho cuidado. Nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros nos perdamos. Pero para no perdernos necesitamos creer en Jesucristo y dar el paso del nuevo nacimiento, que es a través del santo bautismo. Y una vez dando el primer paso, que es creer, y el segundo paso, que es nacer de nuevo, entonces Jesucristo quiere que perseveremos creyendo en Él hasta el día final. Y si llegásemos a morir, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Pero mientras estemos en este mundo, pues dice Jesucristo que tengamos cuidado de lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a la incredulidad, a la desconfianza, y llevarnos la desconfianza y la incredulidad a la condenación. Pero Jesucristo no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, mi apreciado, perseveremos, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, dijo nuestro amado y Salvador Jesucristo. Así que hemos visto en el estudio de nuestra lección que Cristo es la fuente de la vida y que la única manera de alcanzar la vida eterna es creer y nacer de nuevo, y no caer en el ejemplo de la incredulidad y de la desconfianza del pueblo de Israel, para que no seamos condenados, sino salvos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigamos adelante. Y ahora, antes de finalizar, no te olvides, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestro video para que otros puedan ser alcanzados por el Evangelio de salvación. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo estudio. Así que muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda seguir prosperando todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta pronto.